Bienvenidos a esta reflexión desde la palabra de Dios en el 12º domingo del tiempo ordinario. ¿Por qué tenían tanto miedo? Jesús desea estar a solas con sus discípulos y al atravesar el mar de Galilea o lago de Tiberíades hacia el lugar de los paganos, se da una escena que muestra el miedo y el desconocimiento que tenían sobre Jesús. Mientras los discípulos reman y comparten la experiencia que han tenido, Jesús duerme de manera tranquila, recostado en un cojín. Ni las ráfagas del viento, ni el agua que entra por todas partes, ni el sangoloteo de la barca son capaces de despertarlo de aquel sueño tan apacible, ya que él en ningún momento se ha sentido amenazado. Duerme en paz. Están viviendo la tempestad como si estuvieran solos, abandonados a su suerte, como si Jesús no estuviera en la barca. Le reprochan su indiferencia. ¿Por qué se desentiende? ¿Ya no le importan? En un tono de reproche le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se levanta, muestra su identidad, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Jesús ha entrado en el mar de la historia con sus olas conflictivas. Parece que duerme, pero lleva el control de la historia. Aquel que como hombre se rindió al sueño, se muestra ahora ante ellos como Dios, porque ¿quién tiene el dominio sobre el mar, sino quien ha creado el mar? Jesús también quedó sorprendido al ver aquel miedo reflejado en los rostros de sus discípulos. Les interroga: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? A los discípulos les falta confianza. Es claro que no tienen la fe suficiente para enfrentar los peligros del discipulado. El miedo los paraliza y no les ayuda a entrar en la dinámica del proyecto de Jesús. La iglesia discipular en todos los tiempos ha tomado la imagen de la barca. Una barca que es zarandeada por vientos y tormentas que no siempre son favorables. Esos vientos que por momentos conducen al miedo, pero si Jesús está en la barca, no existe la posibilidad de que perezcamos. Aunque en momentos pareciera que el Señor duerme, que se desentiende, tenemos la certeza de que está con nosotros y la barca saldrá adelante. Esta escena nos conduce a reflexionar primero de manera personal, en el aquí y ahora. ¿Contra qué vientos me estoy enfrentando? ¿Cuál es mi mayor miedo? La aparición de la pandemia llevó a muchos a atemorizarse, como si fuéramos a ser eternos en esta vida, y nos condujo a encerrarnos en nosotros mismos y a defender nuestra salud a toda costa. Otras veces nos llena de miedo el perder las cosas materiales, aquello que poseemos, aquello que con tanto esfuerzo hemos logrado, como si fuera a caber en el féretro el día en que partamos. Identifiquemos nuestros miedos. El miedo es natural y nos ayuda a protegernos, pero no debemos permitir que el miedo domine nuestra vida. El que vive con Cristo es una criatura nueva, nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura. La criatura nueva es sobre todo la liberada del miedo. Si en medio de la tempestad permanecemos trastornados y escandalizados por un Dios que duerme, precisamente es porque hemos entendido la fe como seguridad y no como riesgo. Decía Kierkegaard:
aceptando el riesgo de creer, el hombre se convierte en otro. Hermanos, creo que nos habremos convertido en criaturas nuevas cuando la fe y no el miedo nos mantenga despiertos. Bien decía Mahatma Gandhi, la fe es la que nos dirige a través de océanos turbulentos. Segundo, a nivel iglesia, en todas las épocas de la historia, nuestra iglesia ha sido zarandeada por vientos contrarios. En los primeros siglos sufrió la persecución y en cada época enfrentó distintas tormentas. En nuestros días enfrenta, entre otros, estos vientos fuertes que tratan de desacreditarla. Mientras está a favor de la vida, por ejemplo, la sociedad actual promete promulgar leyes que favorezcan el aborto, la eutanasia. Mientras la iglesia busca la unidad de la familia, la sociedad propone un modo de familia al gusto de las personas. Hago referencia a las ideologías de género tan actuales. Tercero, a nivel social, sin darnos cuenta y con la bandera del progreso, nuestra sociedad está siendo conducida en ráfagas de vientos muy fuertes a una deshumanización. Vemos un individualismo por todos lados, las divisiones en todos los campos. La verdad es relativa, lo que importa es el bienestar. Pareciera que hemos expulsado a Jesús de nuestra barca y se ha perdido la fraternidad. Remamos cada quien a su ritmo y hacia la dirección que nos favorece. Pareciera que hemos perdido nuestra meta como humanidad. Hermanos, sabemos que Jesús está en nuestra barca. Él lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La barca, que es la iglesia, ha sido zarandeada por vientos contrarios a lo largo y ancho de la historia, pero ninguna tormenta la ha hundido. Aunque por momentos pareciera que Jesús se ha desentendido, pareciera que estamos remando solos, no debemos olvidar que Jesús sigue marcando el rumbo. Él dice la dirección. No promete que el viaje será en total calma, y menos en este mar que puede sacar su furia en cualquier momento, pero permite que sus discípulos tomemos los remos. Ya sabemos la dirección hacia donde nos dirigimos. De ahí que debemos remar juntos, confiando en que Jesús está en la barca. Si los vientos parecen más fuertes que nuestras fuerzas, acudamos a Jesús, confiando que nos ayudará, pero no soltemos los remos. Hermanos, más que pedir a Jesús que no haya tormentas, pidámosle más bien que nos ayude a identificar nuestros miedos y nos dé la gracia para superarlos y así poder enfrentar las tormentas y los vientos contrarios que nos vengan. Acudamos a Jesús sin soltar los remos, sabiendo de nuestra responsabilidad. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.